Era algo muy, muy aterrador. Están a punto de ver a personas reales, Esto no es normal. reviviendo aterradores encuentros paranormales por primera vez. Estábamos sentados ahí con la boca abierta. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Cuando los espíritus intentan hacer el mal, El sótano era súper aterrador y viejo. Enterré esto por 30 años. prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. Historia número 14 presenta a Mandy, toma 1. Mi nombre es Mandy Lynn y soy una de las dueñas de Tatuajes Liberty en Libertyville, aquí en Antioch. Nos mudamos al edificio en mayo del 2007. Cuando vimos este espacio, ¿saben? Nos dimos cuenta de la piedra angular de afuera. Decía que fue construido en 1904. Hay mucha historia en este edificio. Cuando Mandy y Eric tomaron ese espacio de un negocio previo, no sabían que las renovaciones iban a despertar algo aterrador. Cerrábamos al caer la noche, ¿saben? Y al llegar el día siguiente había pinceles perdidos o rodillos faltantes o... Los cuadros que compramos venían con vidrio incluido, así que decidimos ponerlos detrás de los estantes y empotrarlos al muro con clavos en el marco. Los aseguramos al muro. El primer marco con vidrio se cayó del muro y quedó ahí en el piso y había vidrios por todos lados. Concluimos que no lo habíamos colgado como se debía. Al día siguiente, cuando el segundo se cayó, sabíamos que algo estaba ocurriendo. Y luego fue la última imagen que tenía vidrio la que se cayó y se rompió. La pusimos de nuevo. No había razón para que se volviera a caer del muro. Si pensaban que este era el final de las rarezas, se equivocaban. Cuando abrimos al público, lo primero que notamos fue que había unas pisadas de un hombre grande encima de nuestros estantes de muestra que estaban a 1,10 metros del suelo. Intentaba entender en mi cerebro quién podría haber caminado descalzo por el piso, lo cual habría sido más razonable que caminando encima del mostrador. Los empleados de Mandy y Eric también se vieron afectados. Los empleados que teníamos estaban muy aterrados de bajar al sótano. Teníamos provisiones abajo y tenía que pedirles que bajaran al sótano por ellas y entonces peleaban. No, ve tú, no pienso bajar al sótano. El sótano era súper aterrador y viejo. Había una cierta área donde el concreto estaba sucio y lo habían excavado o no lo habían cubierto y pensamos que eso era muy inusual y nos preguntamos qué estaba enterrado ahí. La primera vez que vi el hoyo en el piso, quería averiguar por qué alguien vertería concreto en todo el sótano excepto sobre ese espacio y qué era tan especial en realidad respecto a ese punto. Mandy y Eric descubrieron que no eran las primeras personas en encontrarse con actividad paranormal en la propiedad. De hecho, una de mis vecinas solía trabajar en ese lugar. Cuando vino teníamos una escalera de metal recargada contra la puerta central del sótano. Y dijo, debes tener cuidado porque hay lámina de vidrio en esa puerta. Y le dije, no, es madera y está pintada. Y dijo, no. Pintamos sobre el vidrio porque Lloyd solía quedarse viendo por la ventana, parado en las escaleras, espiando a través de ella. Y eso estaba justo detrás del mostrador. Nos dijo que habían pintado las ventanas porque les asustaba ver hacia allá y ver que estaba parado ahí. Me daba un poco de miedo saber que él estaba ahí. Para mí era muy obvio que le gustaban las mujeres, en verdad. E incluso conmigo se quedaba atrás de mí respirando.
O si me sentaba en mi silla, podía sentirlo a mis espaldas. Pero hubo muchas veces donde clientas mujeres estaban al otro lado del salón viendo el catálogo de tatuajes, y no había nadie detrás de ellas, y volteaban y les decía, ¿estás bien? Y ellas decían, ¿había alguien parado detrás de mí? Yo les decía, no. Los catálogos se abrían una hoja a la vez, muy, muy despacio. Así de repente, hasta una hoja en particular que mostraba una imagen con un grupo de ángeles en medio. Por lo general, una clienta mujer volteaba con cara de pánico a vernos y sonreíamos y asentíamos y... sí, también lo veíamos. Después de un tiempo creímos que era demasiado y pusimos unas cámaras. Un día, un empleado nos llamó y dijo, ¿qué demonios pasó aquí anoche? No sé lo que pasó. Y dijo, una de las señales fue arrancada del muro, una de las pinturas se cayó y la planta, que era muy grande con una maceta grande, se volteó. Y mi esposo y yo revisamos las cintas de seguridad. Como a las 9:30 de la mañana, todo al mismo tiempo, la señal del baño de discapacitados se cayó del muro, rompiendo la hoja de yeso junto con ella. Se cayó. La pintura se cayó y la planta y la maceta se voltearon. No había nadie en el estudio. Nuestro estudio aún no abría. La alarma seguía puesta. Un espíritu puede destruir las pertenencias de alguien o esconderlas para llamar la atención, para hacerles saber que están ahí, o que quieren algo y que no les están haciendo caso. Entonces conseguirán su atención de un modo u otro. Pronto, Mandy empezaría a ver fantasmas. Había una niña ahí, el espíritu de una niña. Las 2 primeras veces que la vi era de verdad juguetona. Se escondía entre los sillones y jugaba por todo el estudio. Yo siempre había creído en todo lo paranormal, he experimentado demasiadas cosas, visto demasiadas cosas, sentido demasiadas cosas como para decir que no sucedía nada ahí. Pero la niña no era el único espíritu. Y los otros no eran inofensivos como ella. Un día estaba tomando una siesta. Mientras estaba dormida, podía sentir que me jalaban de los pies a través del sillón. Y luego, cuando abrí mis ojos, entendí que no había nadie ahí, pero pude sentir cómo me arrastraban por el sillón y fue cuando me asusté y mi esposo entró volando al cuarto y dijo, ¿qué es lo que sucede? Y yo dije, algo me arrastró por el sillón. Y dijo, ¿estás bien? Y le dije, sí, ¿estás herida? No, pero algo asustada porque esa cosa en verdad me movió. El ataque provocó que Mandy y Eric llamaran al investigador paranormal Bob Jensen. Llegamos aquí tratando de ver si había algunos FEP reales. También usamos grabadoras de audio, grabadoras digitales, para ver qué clase de audio podíamos grabar en el lugar. De las diferentes imágenes que tomamos, la mayoría aparecieron en la cámara de espectro de color completo, pero tenían varias anomalías presentes. Había una pareja que aparecía cerca de un reflector. De hecho, había una figura parada ahí. Las imágenes fueron capturadas en el lado más alejado del sótano. Ver el gran tamaño de Lloyd fue muy aterrador. En verdad tenía la sensación de que era un depredador sexual. Y luego verlo con esa forma me puso muy incómoda. En definitiva, tenía el físico de un hombre y había una serie de fotografías en donde se veía parado. Y en la siguiente imagen parecía que se estaba agazapando. En un par de fotos parecía que se estaba sentando como en una caja o en un cajón. Fue en serio aterrador, ¿saben? Tenía una forma muy primitiva. Una figura masculina, pero con una forma muy larga y muy poderosa. También había evidencia en audio de la actividad paranormal.
En las grabaciones de audio había una de una niña. La voz de la niñita nos advertía. Dijo, tengan cuidado, él viene. Sí, tengan cuidado, él viene. Decía que nos cuidáramos. Bob decidió investigar la historia del edificio en un intento por encontrar antecedentes de las entidades. Había afirmaciones de que tal vez se habían cometido diferentes crímenes en esa propiedad, pero los crímenes contra las mujeres que podían estar ligados con ese lugar se remontaban a 1910 y hasta tal vez 1930 o 40. Y claro, averiguar la historia y que era posible que hubiera violaciones y asesinatos tenía mucho sentido porque hay un punto en particular en el sótano que es muy difícil para las mujeres acercarse sin sentirse muy incómodas y cuando les preguntabas qué era lo que sentían, todas se sentían sexualmente violentadas. En este edificio hay piedras de campo, también hay piedra caliza de cuarzo. Y hay reportes de que esas piedras pueden tener residuos de maldiciones. Esto es un buen catalizador para mantener o retener toda la información que haya pasado en numerosas décadas. Los minerales como cuarzo y caliza, no sé si logran atraer a los espíritus, pero pueden usar la energía de esas cosas y también pueden atrapar energía. Así que si los cimientos de un edificio tienen esas cosas, eso podría alimentar la actividad paranormal. Aterrada por lo que Lloyd podría hacer después, Mandy decidió tomar cartas en el asunto. Después de la investigación, le pedimos a una pareja de amigos que son sanadores espirituales y trabajaban con energía que entraran a este espacio y nos ayudaran a limpiar esta energía. Llamamos a un par de amigos al estudio para que nos ayudaran a preguntarle a las entidades qué necesitaban o si podían irse a otro lugar mejor. La limpieza comenzó. No creo que la niñita siguiera aquí, en verdad. Creo que Lloyd se quedó otro poco. Le tomó un poco más marcharse. Creo que fue muy importante que limpiaran el espacio y que los espíritus se fueran, porque no sé si hubiera podido estar cómoda en este lugar o si cualquiera de los empleados se hubiera sentido cómodo aquí. Ellos nunca sabrán los actos malvados que Lloyd cometió en su tiempo estando vivo. Pero no todos los espíritus son así. Algunos se vuelven malvados si piensan que los vivos están invadiendo su territorio. Historia número 18, presenta a Tammy, toma 1. Compramos la casa en 2003. Aquí estamos. Preciosa. La sensación que tuvimos al llegar, una sensación positiva en un principio. Solo sabíamos que ahí era donde debíamos estar. De acuerdo, vamos a trabajar. Era una pequeña comunidad y sabíamos que intentaríamos tener un hijo. Sí, se ve bien. ¿Aquí? La sensación positiva de Tammy respecto a la casa no duraría mucho. Tal vez una semana después de mudarnos, mi esposo estaba en la casa solo por primera vez. Y dijo que escuchó ¿Sí? un golpeteo en el muro que se acercaba cada vez más. Hola. Dijo que escuchó el golpeteo en el muro acercándose. Y no había nada ahí.
Después fue Tammy quien empezó a escuchar cosas. A la mitad de la noche, me levanté porque escuché una discusión y no tenía idea de dónde provenía. Pero teníamos una ventila en el recibidor de la calefacción y era claro que el sonido provenía de ahí. Entonces bajamos al sótano para ver qué estaba pasando. Nunca pudimos ver nada. Solo estaba todo el tiempo ahí, ¿saben? Pero no había nada. No había nada. No se podía ver nada, pero se podía escuchar. Cuando estábamos en la habitación, oíamos música de violín cuando la calefacción se encendía. Era música clásica hermosa, pero nunca supimos de dónde provenía. Al principio sentíamos miedo, ¿saben?, de lo que sucedía, porque no sabíamos qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando. El objetivo de los espíritus al hacerse notorios es por numerosas causas. Pueden tener un mensaje que quieran darnos, otros no saben que han muerto, así que intentan interactuar, o siguen tratando de ser parte del mundo de los vivos. Sin tener claro a dónde voltear, la pareja sufrió en silencio, hasta que la ayuda llegó de una extraña fuente. Había una tienda, Downtown Jamesville. Ahí conocimos a una pareja. Estábamos hablando de la casa. Escucharon nuestra charla y dijeron que podían ayudar. Dijeron que podían ir a bendecir la casa. Y bendijeron la casa y las cosas pararon por un tiempo. La casa por fin parecía estar en paz. 18 meses después, Tammy y Jerry tuvieron a su primer hijo, Connor. En cuanto mi hijo nació, todo empezó de nuevo. El sonido, las puertas de los gabinetes de la cocina, las oías abrir y cerrar. Y, bueno, las puertas del sótano empezaron a abrirse y cerrarse. La puerta del cuarto de mi hijo empezó a abrirse y cerrarse. Las cosas comenzaron de nuevo. Los misteriosos eventos en la casa continuaron hasta después del segundo cumpleaños de Connor. Luego, se volvieron más y más siniestros. Connor empezó a ver una cosa en su cama a la que se refería como el señor Radar. ¡Vete ya! ¡No quiero ver! Solía decirme que tenía que ir a sacar al señor Radar de su cama. Iba a ver y no podía ver nada. Pero sabía que no estaba inventándolo. Era evidente por lo aterrado que estaba. Pronto, Connor empezó a experimentar a otro indeseable huésped. ¡Ya déjame, ya! Una mujer anciana se aparecía a sacudir su cama a las 2 a.m. Era ahí cuando llegaba corriendo a nuestro cuarto, como a las 2 a.m. Entonces llegó al punto donde se rehusaba a entrar al cuarto. No era capaz de hacer algo al respecto porque no podía ver lo que él veía. Solo podía escuchar y solo podía reconfortarlo, pero no podía resolver las cosas para él. Era en verdad molesto para mí. Los espíritus pueden lastimar a los niños. Los niños no tienen los mismos bloqueos que los adultos. Son más creativos, son más abiertos a lo que sucede alrededor de ellos. No tienen demasiadas obsesiones o demasiados bloqueos. Así que es más fácil para el espíritu comunicarse con un niño porque un niño
solo lo enfrentará e interactuará. La madre de mi esposo había muerto antes del nacimiento de Connor, pero teníamos una fotografía suya y él siempre veía esa fotografía y me decía que le pidiera que no lo despertara a la mitad de la noche. Sin embargo, Tammy no pudo hacer nada cuando los eventos tomaron un giro preocupante. Escuché la puerta cerrarse y Connor estaba en el cuarto. ¿Connor? Yo estaba frenética. ¿Connor? ¡Oye! No tenía idea de qué hacer. No conseguía abrir la puerta y solo mi hijo estaba dentro y tenía que llegar a él. Así que de hecho pensé en llamar al departamento de bomberos para hacer que quitaran la puerta. Estaba aterrada. La puerta se movió. Me acerqué y giré la perilla y pude abrirla. En ese momento pude sacarlo. Después de eso, quitamos la perilla de la puerta para que no se volviera a cerrar. Frustrada e incapaz de explicar los extraños eventos en su casa, Tammy y su esposo buscaron ayuda por segunda ocasión. He estado investigando desde los 90, desde el 97. Tenían miedo, en verdad lo tenían. Nuestra primera investigación ahí produjo la mejor evidencia de cualquier investigación que haya hecho en otro lugar. Durante la noche, tuvimos lo que llamamos FEBs de clase C, fenómenos electrovocales. Pero hubo algunas veces en que tuvimos los llamados FEBs de clase A, donde podíamos escuchar por completo lo que nos decían. Lárguense. Aquí estamos. Dejen de decir eso. Teníamos algo que nos estaba gruñendo. Y de repente escuchamos. ¡Au, au! La primera impresión era que estábamos enfrentando algo muy negativo. Esta cosa decía, soy yo el que manda. Unos días después, la entidad llevó las cosas al siguiente nivel. Sentí que me ahorcaban. Tenía una presión en mi cuello y sentía unas manos alrededor de mi garganta, como si me estrangularan. Mi amor, oye. Y fue casi como si me empujaran hacia la cama. ¿Qué pasa? Pero entonces sentí como si me soltaran y fui capaz de sentarme. Pero eso fue horrible. Fue una sensación horrible. Y yo moría de miedo. Estaba lista para empacar y salir de ahí en ese instante. Tammy le pidió al grupo de paranormalistas que volvieran. Esta vez vinieron con Paul, su psíquico más dotado. Vino a la casa y comenzó a recibir mensajes desde antes de haber llegado siquiera a la casa. Dibujó una imagen de la fachada. Era increíble que lo hubiera hecho antes de llegar a nuestra casa. Fue algo increíble. Lo primero que Paul notó una vez que llegó a la casa fue que había sido un bar de mala muerte. Estaba hablando de que el lugar había sido un lugar donde las personas bebían. Hizo un sonido de un tipo que hacía todo el tiempo. Ar, ar, ar. Estuve a punto de caer de mi silla cuando hizo eso, porque ese era el sonido que escuchamos. Estaba impactada. También dijo que había otro tipo al que le gustaba hacer bromas y que golpeaba el muro o el techo causando ruidos. Teníamos un golpeteo rítmico en nuestra evidencia
Y Paul no tenía idea de nada de esto. Nuestra pregunta era, ¿quién decía aquí estamos? ¿Y quién nos había dicho, lárguense? Le estaba contando sobre Connor, que veía al señor Radar, y le mostré el cuarto y nos dijo que no era el señor Radar, era el señor Reader. Y en la década de los 30 había un hostal de viajeros en donde estaba localizada la casa ahora. Nos dijo que el señor Reader era dueño del hostal. La teoría de Paul es que el señor Reader se encontraba en el área de la habitación principal y que no era un tipo gentil y que tal vez era él quien nos quería fuera de ahí. Parecía que el señor Reader era quien amenazaba a Connor y a Tammy. Por lo que descubrimos con Paul, el señor Reader sentía que las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. En realidad, él sentí que estaba tratando de sacarme de ese cuarto. Creí que estaba tratando de asustarme para que saliera de la casa. Y funcionó. Comenzó a hablar con el señor Reader, como si le explicara al señor Reader que este era un momento diferente, que las mujeres son iguales. Las luces empezaron a iluminar la habitación y se sentía ligereza en el cuarto. Y ahora ya no sentía de pronto esa negatividad. Se fue. Paul había limpiado el espíritu negativo, pero aún tenía preguntas. Le preguntó a Jerry qué significaba para él el nombre de él. Y él dijo, es Della, que era mi mamá. Ella había muerto. Era ella quien estaba siguiendo a Connor. El espíritu femenino que había despertado a Connor en la noche era la suegra de Tammy. No quería asustar a Connor. En lugar de eso, quería protegerlo. Era la voz que Tammy escuchó en aquella discusión del sótano. De hecho, me sentí un tanto reconfortada al saber que ella estaba cuidando a mi hijo. Primero les decimos a las personas a las que ayudamos que tienen que tomar control de la casa. Ahora, Tammy, por ejemplo, tenía que decirle a lo que fuera que estuviera ahí, esta es mi casa, vete. Ella descubrió que había ciertos espíritus que quería mantener cerca, pero era necesario que tomara control de su propiedad. De vez en cuando aún escuchamos y unas pisadas fuertes bajando la escalera. Pero sabiendo lo que sé, gracias a Paul, ahora me siento mejor, pues sé que solo es el sonido de hombres entrando al bar, porque el sótano era un bar. Y el hecho de saber que no voy a salir lastimada, que no me van a hacer daño, creo que me hace sentir más cómoda. Ya regresamos con Lunes de Enigma. Una de las razones más inusuales para que los fantasmas tengan intenciones malvadas hacia los vivos es que hayan muerto en circunstancias trágicas y que quieran que sus víctimas vivas sufran el mismo destino. Sobreviviente Paranormal 2, Departamento Acechado de Michael, historia número 4, toma 1. Era 2005 y una pareja de amigos míos de mucho tiempo compró un edificio que se había incendiado y decidieron renovarlo. Después de que sus amigos renovaron el edificio quemado, le ofrecieron a Michael la renta de uno de los departamentos. Cuando me mudé se sentía cálido.
Era un pequeño lugar cómodo. Sentí que era un lugar en el que podía vivir un tiempo. Es justo lo que quiero. Mira eso. De hecho, tenía a mi hijastro viviendo conmigo en ese momento. Mis hijos venían los fines de semana. Era un departamento pequeño, pero solo éramos él y yo. La sensación de calidez no duró mucho. Las cosas extrañas en el departamento comenzaron a los 3 días de llegar. Empezamos a escuchar las puertas de los gabinetes en la cocina. Como si alguien las abriera lo suficiente para que se escuchara tap, tap, tap. Entonces fui a revisar y nunca pude descifrar qué estaba sucediendo. Hice que viniera un exterminador porque pensé que teníamos ratones, pero no era así. Así que no tenía explicaciones para eso en ese momento. Fue poco después de esto que las cosas empezaron a pasar. El estéreo se prendía a las 3:20 de la mañana, cada mañana, y era a todo volumen. Creí que tal vez mi hijo estaba jugando conmigo al encenderlo. Pero luego, con todo lo demás que estaba sucediendo, empecé a pensar que él no lo hacía. El volumen era tan alto que creí que me quería sacar de ahí. ¿Qué está pasando? ¿Tú hiciste esto? Mi hijo tenía 12, como 12 años en ese momento. Tenía miedo, creo que estaba aterrado por eso. Incluso hoy en día él no habla mucho al respecto. La electricidad se iba y venía, titilaba y luego cosas raras pasaron. Empezábamos a escuchar golpes en los muros y no había razón para ello porque éramos el último departamento de ese lado. Así que nadie podía golpear las paredes. Fue entonces que nos dimos cuenta que estaba pasando algo extraño. Hubo 3 veces diferentes en las que traté de buscar la historia del edificio para investigar qué había pasado. Y cada vez que escribía para empezar a investigar en mi computadora se apagaba. Ninguna otra cosa fallaba, el resto de las cosas seguían encendidas, solo la computadora. Era una computadora nueva, se la llevé a un chico de servicio en 3 ocasiones y por fin me gritó y me dijo que no volviera porque no había nada malo con ella. Algo en el edificio dificultaba los intentos de Michael por investigar su historia. Al principio no hicimos ninguna conexión con el incendio, solo creí que nuestras mentes jugaban con nosotros. También pensé que tal vez habíamos omitido algo y que en algún punto íbamos a decir, solo era eso, y nos reiríamos. Ya regresamos con Lunes de Enigma. Había rentado una película y en la película al final había unos extras que mostraban cómo hacer FEBs. Y dijimos, bien, hay que intentarlo. Los FEBs, o fenómenos electrovocales, se consideran un medio para grabar la mundo espiritual. Una noche después de la grabación, escuchamos una cosa. Y tenemos uno nuevo. Hay que escuchar. Aquí va.
Lo que encontramos fue gruñidos. Podíamos escuchar un gruñido, algo así como... Era una especie de gruñido demoníaco. Y mi hijo en ese momento comenzó a decir, ve hacia la luz, ve hacia la luz. Aléjate de la luz. Podía escucharse una voz de hombre, una voz como de demonio, y comencé a molestarlo, a tratar de producir su furia. Le decía, voy a encender un cigarrillo. Le decía, ¿no quieres un cigarrillo? Le dije, no te lo voy a dar porque estás muerto. Y luego reprodujimos la cinta y la voz de una niña grabada decía, ¿a quién le importa? Y fue tan claro como el día. Pensé que a esa niña del otro lado no le interesaba. Esto es peligroso. Mi pelo estaba erizado. No lo podía creer. Dije, wow, esto es real. Yo invité a una mujer a ver una película y a que cenara conmigo una noche. Nunca le conté nada porque, ya saben, no estaba del todo seguro de lo que estaba pasando. Una fotografía de mis hijos se cayó. Salió volando por el cuarto y se impactó contra el radiador. Y nosotros solo nos reímos de eso y bromeamos. Luego la encaminé a su auto y al llevarla hacia allá comencé a contarle lo que había sucedido. Y ya saben, reaccionó como si le interesara, pero creo que pensó que estaba loco. Y cuando caminé de vuelta al departamento, una herradura salió volando del muro. La tenía atornillada al muro de yeso y salió volando del muro. Y apenas la pude esquivar. Pareció que alguien me la había lanzado, como si alguien molesto conmigo me lo hubiera lanzado. En este punto no me sentía cómodo respecto al departamento en general. Me preocupaba la seguridad de mis hijos, porque tenía a mis hijos de visita y había 4 que a veces decidían acampar en el piso de la estancia. Steven nos tiene un reporte acerca del descubrimiento de un tesoro arqueológico. ¿Steven? Estamos aquí en una isla en la región norte de Rusia, en donde un grupo de antropólogos de diferentes nacionalidades realizaron varias excavaciones en el hielo y encontraron varios restos humanos. Algunas veces escuchaban que golpeaban en el piso cerca de ellos, ¿entienden? Y yo no sabía qué decirles. Empezamos a dormir todos juntos, acampando en el piso de la estancia. Mi hijastro entró al cuarto diciendo, ¿ya viste eso? Porque escuché varios sonidos, pero no les presté atención. Cuando volteé, vi el ratón de la computadora moviéndose. Estaba dando clic a varias cosas. Nos sentamos con la boca abierta porque no podíamos creer lo que pasaba. ¿Estaba la casa por fin lista para develar sus secretos? Los espíritus conformados de energía pueden manipular electrónicos con facilidad. Una computadora no es diferente. He tenido 2 casos donde esto ha pasado. También trabajé en otro caso donde el espíritu, de hecho, era capaz de escribir cosas en la computadora. Ante nuestros ojos había una imagen de un periódico. El edificio estaba ahí, ya saben, quemado y con los camiones de bomberos enfrente, y había una pequeña historia escrita. Hablaba de cómo inició el fuego y cómo el humo se esparció en el edificio. Y resulta que hubo 2 muertos en el lugar. Uno era una niña pequeña y su padre, que vivían en este departamento. Y cuando el fuego empezó, la niña se escondió en mi armario. Y mientras ella se escondía ahí, el padre, al parecer, moría en el corredor. Ella murió en el armario del edificio. Y en este punto, la computadora se desactivó de nuevo.
Me sentí extraño cuando leí eso. Parecía que ahora se sentían más cómodos con nosotros y estaban haciendo que pasaran más y más cosas mientras seguíamos. No me interesa lo que quieran. Quiero que se vayan. Empecé a provocarlos y les decía cosas horribles a ellos, como están muertos, no deben estar aquí, su vida se acabó, salgan de mi departamento, voy a llamar pidiendo ayuda, los voy a atrapar, se van a largar. Amenacé con traer a un padre a la casa, amenacé con bendecir la casa y todas esas cosas. Y cada vez que hacía eso, la lámpara se volvía más brillante. Casi esperábamos que el bulbo explotara, así de brillante se volvía. Luego regresaba a su brillo normal, así que me di cuenta que empezaba a tocar algún nervio con eso. Michael estaba perdiendo su paciencia y los eventos estaban aumentando. Esta letra A que se formó en el muro estaba en una bola de luz como en un reflector y a la mitad había una A en una sombra oscura. Resulta que la niña pequeña que vivía aquí se llamaba Angela. Las personas que mueren de forma súbita y trágica, a menudo ellos no entienden que han muerto ya. Por lo tanto, intentan volver al lugar que les es más familiar a ellos. Sentí cómo se erizaba todo mi cuerpo y esta vez el miedo se hizo presa de mí. El punto máximo llegó casi 2 meses después de mudarnos a ese departamento. Desperté una mañana y olí que algo se estaba quemando. Eso fue lo que me despertó y noté que había mucha luz. Volteé y vi que las persianas no estaban en la ventana. Me senté y vi que del otro lado del cuarto estaban las persianas tendidas sobre mi calentador eléctrico quemándose. Yo era el único en casa ese día. Las persianas estaban sujetas a la pared, al marco de madera de la ventana. Era necesario quitar los tapones y hubieran tenido que quitar los 4 tornillos y luego hubieran tenido que levantarlas para quitarlas. Yo no escuché que nada de eso pasara mientras estaba dormido. Entré en pánico. Dije, se acabó. Ese era el final de esto. Empaqué ese día, empaqué pronto y me fui. No quedó ni una duda en mi mente de que estaba relacionado y creo que los molesté lo suficiente para hacer que decidieran llevarme con ellos, porque era obvio que ellos querían incendiar el edificio de nuevo. ¿Por qué habrían puesto plástico sobre un calentador? Después de eso, mi amigo Frank, el dueño del edificio, decidió que se mudaría y que tomaría mi departamento. Duró ahí menos de un mes. Y luego, como un mes después, el edificio estaba a la venta. Traté de hablar con ellos, les pregunté por qué, les dije, si lo arreglaron, ¿por qué quieren venderlo? No quisieron decirme. Creo que esa es la razón.